antígenos aquí. Primero tú tienes que saber, para entender bien un poquito esa parte, tienes que saber un grupo sanguíneo de tipo, ¿qué tipo de antígenos tiene en la superficie de su eritrocito? Antígenos. ¿Qué tipo de antígenos? A ver, Selena, tú misma. ¿Qué tipo de antígenos tiene un grupo sanguíneo O? Doctora. ¿Qué tipo de antígenos tiene un grupo sanguíneo O? A y B. O sea que, ¿se acuerdan que cuando era un paciente O, cuando ustedes se han hecho el grupo sanguíneo con la sangre directa, cuando se han tomado la muestrita de sangre, ustedes han puesto 2 gotitas, 3 gotitas, porque han hecho el RH más, porque el RH está como antígeno. Entonces, doctora, pero no tiene antígeno. Exactamente. Entonces, estoy haciendo recuerdo lo que ustedes han hecho en la parte práctica, porque ustedes se olvidan rápido las cosas. Entonces, cuando yo tengo un grupo, o sea, con esto yo creo que se van a acordar y van a estar una maravilla el día de su examen. Yo sé que les va a ir bien. Entonces, si yo tengo un grupo sanguíneo de tipo O, no tiene antígenos. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Si no tiene antígenos, entonces, ¿qué sangre puede recibir? Obviamente, no va a poder recibir una sangre del grupo A porque este tiene antígenos A y el grupo 0 no tiene. No puede recibir un B porque también tiene antígenos B y el O no tiene. No puede recibir una B porque estos tienen antígenos AB y el O no tiene nada. Por eso es que el O, como no tiene ningún antígeno, sí puede donar al A. No le va a afectar porque no tiene antígeno. Puede donar al A, puede donar al B, puede donar a la E sin ningún problema el O. Por eso es que se va como un donador universal en el grupo O. Cosa contraria, hasta ahí está claro, ¿no, Selena? Ya. Sí. Entonces, caso contrario, si yo tengo el grupo O en cuestión de plasma, ya cuando hablamos de plasma o suero, ya estamos hablando ya no de los antígenos que están en la superficie del eritrocito de los glóbulos rojos, o sea, no digo la superficie de los glóbulos rojos, sino ya me estoy basando en la formación de los anticuerpos del grupo sanguíneo O. Un ejemplo, grupo sanguíneo O, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? No tiene antígenos, está claro, pero ¿qué tipo de anticuerpos tiene? AB. AB. Por lo tanto, en cuestión de plasma, seguimos hablando de los anticuerpos, entonces el O, como tiene A y B, puede donar al A, puede donar al B, puede donar a un AB, puede donar al mismo O, en cuestión de plasma. O puede más bien recibir, si no puede más bien recibir un A, puede recibir un B, puede recibir una B, puede recibir un mismo O, en realidad, o sea, con los anticuerpos AB. No sé si está claro. Por eso es que ahí, en cuestión de plasma, el O se vuelve receptor universal en cuestión de plasma, donde están los anticuerpos. Un ejemplo. Doctora, usted dijo que puede recibir. Puede recibir en cuestión de plasma. Te hago una pregunta para ver si has captado. En cuestión de que sea un paciente, que yo requiero plasma en un paciente de tipo B, ¿qué tipo de plasma puede recibir? Obviamente el mismo B, de seguro que puede recibir el mismo B. ¿Cuál más? ¿Qué plasma más puede recibir? O. O, está bien, exactamente, porque el O tiene anticuerpos A y B. Puede recibir el B. Puede recibir el B. ¿Está bien? ¿Ahora sí está claro o nada? Sí, ahora sí. Doctora Gerda. Está muy bien, gracias. Ahora sí, continuamos con la segunda parte.
Hasta ahí, entonces lo que van a tener son ejemplos. Lo único que les pido en esta parte de aglutinación, en realidad, es que ustedes manejen bien cuáles son los antígenos y cuáles son los anticuerpos de cada grupo sanguíneo. Los RH suficientes, positivo o negativo, pero me interesa saber los antígenos y los anticuerpos. Con eso ya se van a ir moviendo y desenvolviendo poco a poco. Ahora, nos vamos a la siguiente prueba inmunológica. Vamos a la técnica del Chagas. En la técnica de Chagas, les había dicho que es una técnica que, igual que la técnica de aglutinación, obviamente ya no hay ese efecto prosona, pero sí existe el efecto de la heterofilia, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué había la formación? ¿Se acuerdan que les mostraba? ¿Sí? Escucho. Hola. ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos la reacción, habían placas de reacción, era una técnica semi-cuantitativa, porque se acuerdan que hacíamos dilución, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Cuando yo hacía esas diluciones, se acuerdan que yo tenía que hacer, había la formación del manto, un manto, esas eran formaciones de manto y los botones. Pregunto a ustedes, ¿la formación de botón era porque había formación de antígeno-anticuerpo o solamente era la presencia del antígeno cuando había la formación de botón? Solo antígeno. ¿Perdón? Solamente del antígeno. Muy bien, solamente del antígeno. Efectivamente, cuando sí había reacción antígeno-anticuerpo, sí había un enrejado grande y lo formaba todo un macho en todo el fondo del pocillo. Y era lo que nosotros dábamos positivo. Cuando era negativo el botón, era porque el antígeno no tenía con quién aislarse y se hundía al fondo del pocillo. Entonces, exactamente, muy bien, Renata. Entonces, cuando nosotros hacemos la dilución, ¿se acuerdan que también dentro de las dos primeras filas colocábamos un antígeno que no había sido sensibilizado para Trypanosoma cruzi, porque se han hecho una prueba para diagnóstico de Chagas, que es entonces el HAI? Sabían que habían dos pocillos donde no habíamos puesto para nada un antígeno que haya estado en contacto para nada con Chagas. Y eso denotaba la presencia de los anticuerpos heterófilos, cosa que muchos de ustedes tenían la presencia de heterófilos. No solamente les había hecho un ejemplo de que puede ser en embarazadas, pero no significa que solo embarazadas, sino puede ser que hay personas que generan de alguna forma anticuerpos que pueden reaccionar de forma falsa positiva. Para detectar esa presencia de anticuerpos usábamos esos antígenos no sensibilizados. Ya a partir del tercer pocillo podría considerar entre heterofilia o positivo. Y entonces ya no se olviden de los protocolos. Dos pruebas positivas te dan positivo el diagnóstico, ¿no? Si te daba una negativa y la otra positiva, teníamos que recurrir a una tercera prueba. Y también no se olviden de que un negativo para HAI te confirma que realmente es negativo. No te dice en realidad. No hay un falso negativo nunca en Chagas, jamás. ¿Está bien? Creo que con eso nos queda claros en la parte de las técnicas semicuantitativas cuando hacemos dilución del anticuerpo. ¿Alguna duda? Creo que no. Ahora sí vamos a ir a otra. Para, ¿Sí? dijiste que en la prueba de Chagas no hay efecto prosona. No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe persona? ¿Es prosona? Prosona. Ahorita le voy a poner. Ah, ya, ok. Para que vean cómo se escribe.
A ver, acá. Un poquito. Aquí arribita para que vean un poquito acá. Para que vean cómo se escribe prosona. ¿Está bien? Así es aquí. Doctora, ¿Sí? una pregunta. El efecto, o sea, prosona es cuando es algo de falso negativo o algo así. Es que esa parte no la entendí. Ya, el efecto persona generalmente se produce cuando hay un desequilibrio o un desbalance entre la cantidad de antígenos y la cantidad de anticuerpos. ¿Se acuerdan que ustedes pipeteaban su muestra y algunos pipeteaban más de los 50 microlitros, otros menos? Y el detalle es que cuando nosotros colocamos el antígeno, que en este caso era el reactivo, los frasquitos blancos, ¿se acuerdan? Tenía que haber un balance entre antígeno y anticuerpo. Entonces, cuando no hay en las mismas proporciones, yo tengo que poner en las técnicas de aglutinación, tengo que poner 50 de uno y 50 del otro, en partes iguales. Pero cuando no pongo las partes iguales, puede haber ese efecto que le llaman prosón, que puede darnos un falso positivo, un falso negativo. ¿De acuerdo? Y en la presentación ahí abajo les he puesto cómo se escribe prosón. Ahora, en las técnicas vamos a entrar a las técnicas a las cuantitativas, que son las técnicas de lista. Primero, quiero aclarar un poquito este panorama de cuándo una técnica es sensible y cuándo es una técnica específica. Cuando una técnica es sensible, esto es algo que siempre lo van a manejar. Más adelante también les van a preguntar cuando hagan ya parte clínica, les van a preguntar a sus médicos cuando hablan, por ejemplo, en reumatología. Y el médico les dice, esta técnica, por ejemplo, la del látex, es una prueba de screening que no es tan sensible como la técnica ya de otras técnicas que ahorita, ay, se me fue, como esta otra prueba que es más específica. Entonces, como el péptido cítrico citrulinado es una prueba más específica para artritis. Y la menos específica, menos sensible es el látex real, lo que se han hecho ustedes de forma cualitativa. Entonces, cuando ustedes van a manejar estos términos de especificidad y sensibilidad. Para aclarar un poquito, para que entiendan mejor qué es sensibilidad. Sensibilidad generalmente cuando yo tengo una técnica, un reactivo que es sensible. Un ejemplo, yo puedo tener uno que me diagnostique tripanosoma. Cuando es sensible puede ser puede ser tripanosoma cruzi, gambiense, rhodesiense, me puede detectar todo tipo de tripanosoma. A eso se vuelve una técnica sensible. Cuando se vuelve específica la técnica, que solamente se vuelva sensible detectar tripanosoma, lo específico que solamente sea para tripanosoma cruzi. Ese es un ejemplo para que entiendan a qué se refiere con sensibilidad y especificidad. Pregunto, para ver si han entendido un poco. Vamos a ir a ver a quién podemos preguntar. Si se equivocan, no hay problema. Lo importante es que quiero saber si entienden. Vamos a ir con Alejandra. ¿Estás ahí? Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Nos vamos a ir a Jocelyn. ¿No está? A ver, Paul. Sí, doctora. Especificidad. No, a ver, les voy a preguntar algo. Si usted, muy adelante, ya cerca para ser usted médico, futuro médico, usted va a tener en su consultorio, hay un paciente que llega con mucha sospecha de diagnóstico de Chagas. Usted, en la parte de
consultorio para ver si realmente tiene Chagas, ¿usted qué cree? ¿Va a pedir una técnica más sencilla o específica? Está viendo que cuando una prueba... Sería específica. Muy bien, específica. Muy bien. Entonces, para los métodos de diagnóstico de enfermedades, lo que solicitamos son pruebas específicas. Pregunto a María José. Sí, doctora. Muy bien. Si usted trabaja en un banco de sangre, sabemos que la sangre tiene que estar relativamente 100% segura. Eso entre comillas, porque nunca hay, no hay el 100%. Siempre hay el 99.9%, pero no hay el 100%. Si yo busco que mi sangre sea lo más apta para la donación, para que pueda dar, voy a buscar las técnicas para detectar patologías específicas o sensibles. ¿Qué crees? O sea, para que sea donador tengo que buscar si tiene alguna patología o algo, o cómo. Claro. Obviamente que para que la sangre sea 100% segura, relativamente entre comillas, para que sea yo tengo que detectar la mayor parte de patologías que tenga esa sangre, para que seas lo más apta posible para la donación. Entonces, pues yo para captar la mayor parte de las patologías, buscaré con técnicas específicas o más sencillas. Sensibilidad. Sensibles, muy bien. Entonces voy a tener que buscar lo más que pueda con la mayor sensibilidad posible. Cosa que lo que me decía su compañero Paul me decía específicas cuando yo quiero diagnóstico. Ya en otra ya para patologías específicas. ¿Está bien? De acuerdo a eso las técnicas van variando, ¿no? Entre sensible y específica. Muy bien. Creo que lo entendí. A ver. Dentro de las técnicas hemos visto que hay cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Entramos a la técnica del líquido. Y esta es otra pregunta. Dentro de las técnicas, no solamente el ELISA, todas las técnicas inmunológicas se refieren a métodos directos e indirectos. En los métodos directos son aquellos métodos que se ocupan para detectar antígenos. Y los métodos indirectos son los que se detectan entonces la técnica de los métodos indirectos se detectan anticuerpos. Todas las pruebas, si se han dado cuenta, toditas hemos ido en búsqueda de los anticuerpos en el suero presente y en sus muestras, ¿verdad? Casi todos hemos ido en búsqueda de anticuerpos. ¿Quién me puede decir cuál de todos los métodos, cuál fue un método directo, el que hemos buscado antígenos? ¿Puede ser el de Chagas? No, el de Chagas hemos usado el suero. ¿Se acuerdan que hemos usado el suero? O sea, hemos usado antígenos para buscar el anticuerpo en sus sueros. ¿Dónde? ¿Del tipo sanguíneo? Fue la prueba de Lisa, porque la prueba de Lisa tenía el antígeno en el fondo del pocillo y nosotros poníamos el suero buscando el anticuerpo en el suero. Por eso, por eso todas las técnicas eran de tipo indirecto, pero hay una en la que me ha dicho, no sé quién me ha dicho, que hemos hecho, lo han mencionado ya, método directo. Del tipo de sangre. Exactamente, el tipo de sangre, cuando hemos usado, muy bien, Oliver, cuando usábamos la sangre directa, ¿se acuerdan? Hemos usado anticuerpos monoclonales buscando los antígenos de los eritrocitos, de sus glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Este era un método directo. También el único de los métodos, porque después todos hemos usado suero para trabajar y buscando anticuerpos. El único método directo fue el del grupo sanguíneo. Muy bien. No voy a entrar tanto detalle porque esto no es algo que me importe tanto, porque lo que les había contado, ¿no? Del conjugado, del sustrato y todo lo demás.
Este es el equipo, es el espectrofotómetro. Lo que les comentaba, ¿no? Una vez que la cubeta hayamos terminado, que ahorita yo les mando su fotito de las pruebas, se coloca el espectrofotómetro y se va leyendo las absorbancias. Esto yo ya les he explicado. Les voy a pasar las diapositivas porque aquí está cómo hemos hecho el cálculo ese día. ¿Se acuerdan de la clase? Cómo se sacaba el punto de corte. Ojo, el día del examen les voy a poner el punto de corte y la absorbancia del paciente. No necesito que calculen nada. Solamente directamente van a tener los valores y la idea es la interpretación. Las pruebas de ELISA son fáciles de usar. En realidad, relativamente son rápidas, no todas. Y son largas, son sensibles, específicas. Y lo ventajoso es que permite cuantificar la cantidad de anticuerpos. La desventaja es que ya necesitamos equipos, ya personal entrenado en esto, en la parte de las ELISAs. Si nos damos cuenta, una tercera técnica son las inmunofluorescencias. La inmunofluorescencia es una técnica que se acuerdan que lo que les había explicado cuando hacíamos el ELISA, había un sustrato que se unía al conjugado, ¿verdad? En este caso, en la ELISA hay el sustrato. En las inmunofluorescencias pasa lo mismo que un test de ELISA. Es lo mismo, la diferencia es que en lugar del sustrato pasa un fluoruro, nada más. Esa es la diferencia, porque el método en realidad es el mismo. Y si vemos aquí es un positivo de una inmunofluorescencia. Para ver esto necesitamos tener un ojo bien entrenado y un campo oscuro. Se ven en cuartos oscuros, se ven estas inmunofluorescencias. Aquí vemos un negativo y aquí vemos un positivo. Aquí vemos varias pruebas de inmunofluorescencia que se hacen por IFE. Otra técnica sería por radioinmunoensayo, que en lugar de usar el fluoruro en inmunofluorescencia o el sustrato en las ELISAs, aquí utiliza los radioisótopos, materiales radioactivos. ¿Está claro? Y para terminar un poquito de esto, tenemos las pruebas del Western blot. Antiguamente, antes, se usaba el Western blot como una prueba confirmatoria del VIH. Se basa más o menos en las técnicas de inmunocromatografía. Por ejemplo, el protocolo de HIV actualmente te dice 2 pruebas rápidas de diferente marca es positivo. Porque antes, para confirmar la prueba del VIH, te daba positiva la prueba rápida y teníamos que hacer el Western blot. Si nosotros vemos el Western blot, ¿en qué se refiere esta técnica? En que la estructura del virus del VIH tiene 2 proteínas importantes, que tiene la P24 y la P40. Aquí tenemos un caso negativo. No me marca ninguna banda a través de lo que migra el suero, pero sin embargo en un caso paciente tuyo me marca la proteína P24 y la P40. Entonces esta es la Western blot, ¿no? Por un método por casi como que como cromatografía, como que va migrando, ¿no? Selena. ¿Sí? Doctora, perdón de que le interrumpe. Después de lo que habló de inmunofluorescencia, habló de otra técnica más, algo de Radioinmunoensayo. radioinmunoensayo. Eso le llaman RIA. Radioinmunoensayo. Radioinmunoensayo. En lugar... Perdón, te escucho. ¿Qué se usaba, doctor? Entonces, no, en realidad en eso en lugar utiliza, les voy a pasar por eso las diapositivas, utiliza un radioisótopo. En lugar del sustrato en la ELISA, el fluoruro en la inmunofluorescencia, aquí utiliza un radioisótopo. Ya. Y en el Western blot habló de la proteína P24 No. y 40. En la Western blot es por migración. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con el suero? Que migraba a través de un papel inmunocromatográfico. Es más o menos similar a eso. Entonces, a medida que va migrando, va marcando las proteínas presentes y sobre todo hay que detectar las proteínas principales del VIH.
que te marque la P20, porque son las proteínas de superficie del virus del VIH, la P24 y la P40. Esto se hace para confirmación de VIH. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Los falsos negativos, hemos dicho, generalmente son pacientes en periodo ventana, pacientes con trastornos en las inmunidades. Han visto que pacientes que tienen inmunodeficiencias tienen la poca probabilidad de aumentar, o sea, de generar bastante carga de anticuerpos. Por eso que puede dar falsos negativos en estas técnicas. Falsos positivos generalmente pueden ser por error en el manejo de material, en la extracción, identificación. La prueba inmunocromatográfica, esta ya les explicaba en clases, ¿no? Que tiene que marcarme siempre el control. Y bueno, el test es positivo y acá. Y eso ya no vamos a entrar a detalle. Y sobre todo, ¿no? La técnica más importante, la que actualmente se está usando y gracias a la pandemia muchos laboratorios han implementado, la reacción en cadena de la polimerasa, que esto es a través de la extracción del material genético. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de estos resultados. Como es tan sensible y tan específica, entonces hay que ver si hay la presencia del germen que estamos buscando, entonces también sea el causante del proceso infeccioso. Mucho cuidado, pero en realidad es una de las mejores, como estamos trabajando con material genético. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Les voy a pedir que ahora vamos a entrar a un tema, una pequeña para la interpretación de hepatitis, y con eso hemos acabado la clase. Una conexión más, que es cortito, debe ser como 15 minutos, y acabamos. ¿Está bien? Les comparto, por favor, otra. Un poquito más y terminamos. Dentro de las patologías, en realidad, las que utilizamos para la detección de enfermedades virales son las aplicaciones de las técnicas inmunológicas. Y esta es una forma en la que nosotros aplicamos con las pruebas, por ejemplo, de las hepatitis. En las hepatitis conocemos que existen varios tipos de hepatitis y estas las van a conocer. No voy a entrar tanto en la parte teórica, lo que me interesa es la parte de diagnóstico. Yeah. Porque la parte teórica lo van a llevar, entonces no quiero hacerlo tan pesado. Solamente quiero que entiendan que existen por ahora, tenemos la hepatitis la A, la B, la C, la D, la E, la G. Y bueno, imagino que hay todavía ya más, ¿no? Las hepatitis. Entonces, que para conocimiento de ustedes, las hepatitis la A y la E son las que se transmiten por vía fecal oral, y la de vía parenteral, la B, la C y la D. Vamos a entrar un poquito en la hepatitis A. Ya les había dicho que no voy a entrar tanto en la estructura, ¿no? Pero esto sí me interesa. Cuando yo tengo un proceso infeccioso causado por una hepatitis A, existe obviamente cuando hay un agente infeccioso, en este caso la hepatitis A, va a generar, este proceso infeccioso va a generar anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo desarrolla primero en un proceso infeccioso? ¿Qué tipo de inmunoglobulina? ¿La IgM o la IgG? Muy bien, la IgM, eso es importante. En realidad la primera que se manifiesta es la IgM. Si se dan cuenta, esta línea amarilla, la línea amarilla, es la que va a empezar de un inicio insidioso y es corto tiempo, donde permanece la IgM. Una vez que va pasando esto, la que va formándose es la IgG, pero ya por periodos largos, en realidad. ¿Cuál tiene importancia para la determinación de una infección activa? Por lo tanto, es yo debería solicitar una inmunoglobulina de tipo IgM para hepatitis A, para hacer un diagnóstico. Esto les digo porque el día de mañana, cuando ustedes soliciten una prueba de laboratorio, las pruebas de laboratorio en realidad pueden hacerte IgG, pero si el médico es el que decide qué tipo de inmunoglobulina es la que quiere. En este caso, si yo quiero saber una infección activa, en el momento, en el instante, tendré que solicitar inmunoglobulina IgM para hepatitis A en el paciente. ¿Qué importancia tendrá hacer la IgG? En realidad, con fines
si ha pasado algún proceso crónico, si ha tenido antiguamente la infección por hepatitis A, o generalmente con fines epidemiológicos, pero no tiene tanta importancia como hacerle un tipo de IgM en el momento actual de la infección. Entonces, eso es para los métodos de diagnóstico de la hepatitis A. Sabemos que se transmite de forma fecal oral, y aquí podemos ver, ¿no? Se diagnostica por inmunoglobulina IgM por ELISA. Una infección pasada solamente puede ser por IgG, pero mucho no nos importa. Generalmente cultivos celulares pueden ser por cultivos y también puede ser por PCR, los métodos de diagnóstico. Vamos a entrar a la hepatitis E, que también se transmite por la vía fecal oral. Mucho no se conoce todavía de este virus de la hepatitis E. Se conoce que en realidad también tiene un ciclo epidemiológico igual que la hepatitis A. Igual como vemos acá, la línea amarilla es la detección de inmunoglobulina de IgM de tipo de fase aguda, pero que se mantiene por periodos. Como sabemos que las infecciones virales son autolimitadas, entonces el proceso de tiempo de incubación es corto. Y ya al momento que viene la fase crónica, permanece por periodos largos la fase crónica. ¿Qué importancia tendrá determinar? Sobre todo las inmunoglobulinas de tipo IgM para hepatitis E. Pues muchos no se conocen. Esta parte, y esta sí quiero que por favor abran bien sus orejitas, para el virus de la hepatitis B. En el virus de la hepatitis B, primero, tal vez yo les he dicho que de estructura no me importa mucho, pero sí en esto sí necesitamos entender cuáles son las proteínas que se encuentran en la superficie del virus de la hepatitis B. Sobre todo es importante conocer que en la estructura pues, se encuentra el antígeno de hepatitis B de superficie. Y también se encuentra la proteína B de la hepatitis B core también en la superficie del virus de la hepatitis B. Estas dos proteínas tienen importancia. Nos vamos a la parte de diagnóstico. Voy a ir a una tablita, a esta. Y aquí quiero que me entiendan bien. Cuando yo tengo un paciente con una infección activa contra hepatitis B, ¿cuál es la primera que va a marcar primero? Es el antígeno hepatitis B de superficie. Es la que me denota una infección activa de hepatitis B. Además de esto, puedo encontrar la hepatitis B de tipo core, que también sabemos que es una proteína que se encuentra en la superficie del virus, la hepatitis B core de tipo IgM, para denotar una infección activa. A medida que pasa el tiempo de la infección, este antígeno va a ir disminuyendo, aumenta un momento y va bajando, va disminuyendo. Y a medida que va disminuyendo, va apareciendo. Ya no vamos a tener un antígeno, sino vamos a tener anticuerpos a hepatitis B de superficie. Ya no vamos a tener antígenos, sino directamente la formación de los anticuerpos de hepatitis B de superficie, cuando ya la infección ha cedido. Además que también cuando la infección ha cedido, ya no vamos a tener hepatitis B core de tipo IgM, sino vamos a tener anticuerpos de hepatitis B core de tipo IgG, de fase crónica. ¿Hasta ahí está claro? Cuando yo tengo un proceso, generalmente, cuando yo he pasado un proceso infeccioso de hepatitis, puedo denotar la presencia de anticuerpos de hepatitis B de superficie. Además, que este anticuerpo de hepatitis B de superficie me denota también la presencia de la vacuna. Si se dan cuenta, y lo que les comentaba yo en clases, los métodos de ELISA hay para cada uno de estos. Pueden encontrar ELISA para lo que hemos hecho en la clase, ha sido detección de antígenos de hepatitis B de superficie. Pero también hay técnicas de ELISA que me pueden detectar anticuerpos de hepatitis B de superficie. Yo creo que ahí todos estaban positivos. Bueno, se han vacunado para la hepatitis B.
puede encontrar técnicas de ELISA para anticuerpos B coli, tanto de IgG como de IgM. ¿Está claro? Y además, no solamente puedo denotar infección activa, sino también puedo saber si el virus se está replicando, el virus de la hepatitis B. ¿Cómo? A través de la presencia de los antígenos de hepatitis BE. Cuando hay la presencia de este antígeno hepatitis BE, me dice que el virus, además de estar en fase activa infecciosa, también está en fase replicativa. A medida que estos antígenos se van convirtiendo en anticuerpos de hepatitis BE, esto ya significa que ya ha seguido el proceso de replicación del virus. ¿Está claro? ¿Han entendido hasta ahí? Está bien. Lo importante es que, para que entiendan, para un poquito, en realidad, les voy a mostrar esta tablita. Esto es bien bonito, en realidad. ¿Qué métodos, en realidad, si yo quiero saber, por ejemplo, una hepatitis aguda, ¿cuál me tendré que marcar? Por hecho, tienen que estar los antígenos B, antígenos de superficie, positivos. Y habíamos dicho que tienen que estar los anticuerpos de hepatitis B coli de tipo IgM activos. ¿Está bien? Y si estamos en hepatitis aguda, imagino que el virus también está en fase replicativa. Por eso los antígenos HBe están positivos. Como está en fase aguda, obviamente que no vamos a tener todavía anticuerpos de hepatitis B de superficie ni tampoco anticuerpos HBe. ¿Está claro? Lo que pasa en la siguiente dice hepatitis crónica replicativa. En una hepatitis crónica replicativa, yo puedo decirles cómo podrían estar los parámetros en el examen. Puedo mostrarles cómo tendrían que estar los parámetros de una hepatitis crónica replicativa. O sea, qué laboratorios voy a solicitar para ver una hepatitis crónica replicativa. Utilizaré un antígeno, primero, que está en hepatitis crónica, o sea, está en replicación. Significa que está, aunque es crónica, está todavía replicando el virus. Por lo tanto, está todavía los antígenos de superficie crónica, porque de hepatitis B coli positivo, y replicativa porque el antígeno HBe es positivo. Entonces así voy diseñando parámetros. Ya les había dicho que cada uno de estos es una técnica de ELISA diferente. Cuando mi paciente ha sido curado, cuando ya no tiene hepatitis, obviamente que ya no tiene el antígeno hepatitis B de superficie, tiene la presencia ya de anticuerpos de hepatitis B de superficie, que puede ser por lo que es enfermado o por lo que se ha vacunado, hepatitis B core de tipo IgG, porque ya se dio la infección, y obviamente que como ya está curado, ya no hay replicación viral. El antígeno HB está negativo y van a aparecer los anticuerpos de hepatitis B positivo. ¿Está claro? Esta tablita les va a ayudar bastante. Además de esta tablita, también tienen otra tablita acá, que les va a ayudar esto. Utilidad de los marcadores del virus de la hepatitis B. Cada uno, ¿qué significa? Les va a ayudar en esta parte de la interpretación. Si a alguien no le quedó tan claro, pero creo que trato de ser lo más explicativa. En este caso, por ejemplo, vuelvo a aclarar. Si hubo contacto de mi paciente, si es un paciente que tuvo contacto recientemente, ¿cuál me va a dar positivo? La hepatitis B coli de tipo IgM. Si ha sido de hace mucho tiempo que ha tenido contacto con hepatitis, la que me va a dar es la IgG. Hepatitis B coli de tipo IgG. Hepatitis B coli de tipo IgG. Está presente ahora activamente, sabemos que es el antígeno hepatitis B de superficie. Entonces, cuando están los anticuerpos, significa que ya hay cura, ¿no? O sea, que ya el paciente ha cedido de la infección de la hepatitis. ¿Cuándo está replicando? Cuando hay el antígeno HBe
Y cuando no está replicando, cuando hay los anticuerpos HB. ¿Han entendido? Ajá. Antígeno, Excelente. replicación. Muy bien. Doctora, en la imagen que estaba explicando hace rato, ¿será que lo puede regresar? Era un dibujito. Era donde estaba explicando. Sí, ahí. O sea, yo entendí hasta donde dice el antígeno, o sea, hay en la superficie y lo que es es de lo que está replicando. Pero en la parte de anti-B y anti lo que está ahí. ¿Me escuchas? En esta parte de los antígenos HBE, en esta parte es cuando el virus está supuestamente en fase de replicación. ¿Cuándo yo digo que realmente ha seguido la replicación? Cuando aparecen, en lugar de los antígenos, Anticuerpos. aparecen los anticuerpos de hepatitis B. Ahí es cuando digo que ya no hay replicación viral, solamente cuando están los antígenos. No sé si aclaro tu duda o... Sí, no, yo me refería explico de la vacuna. Ok. Eso sí. Ya. Cuando hay un proceso de infección activa, aparecen los antígenos de hepatitis B de superficie. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Cuando hay un momento en el que aparecen ya los anticuerpos antihepatitis B de superficie, acá, en esta parte es cuando yo digo mi paciente ya ha curado o es parte también de la vacuna. Si nosotros nos hubiéramos hecho en clases prácticas, quizás todos hubiéramos dado positivo a esta prueba. Los anticuerpos de hepatitis B, bueno, los que nos hemos vacunado con la vacuna de hepatitis B, daríamos positiva a esta prueba. Anticuerpos de hepatitis B de superficie. No solamente denota la vacuna, sino también puede denotar que nos hemos enfermado con la hepatitis B. ¿Está bien? Sí, doctora. Gracias. ¿Han entendido los demás, sus compañeros? Ángel, ¿ha entendido? ¿Dónde está Ángel? Fisher, ¿entendió? Sí, doctora. Muy bien, me alegra que hayan entendido. A ver, vamos a preguntar. Lisbeth, ¿entendió? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, esa es la parte de interpretación. Entonces, si se van a dar cuenta en la guía práctica, hay unas tablas, unos cuadros. Y esos cuadros les va a ayudar, en realidad lo que les estoy enseñando esto es les va a ayudar a rellenar esos cuadros. Esos cuadros sí aparecen en el examen de preguntas. Si ustedes me tienen que decir completo. Si no está completo, no sirve la pregunta. Me tienen que decir si está en fase activa, en fase crónica, si está en fase replicativa, no está en fase replicativa, o si tiene la vacuna o no tiene. Todo eso me tienen que decir en esos tablas. Si se van a dar cuenta en la guía práctica, hay una forma de interpretar estas pruebas, ¿no? Entonces yo le puedo decir, dígame, ¿qué pruebas tendrían que darme positivo en una hepatitis aguda? ¿Qué para? Entonces eso les voy a ir, puede ser preguntas del examen. Entonces, cuando hablamos de la hepatitis B, sabemos que también la hepatitis B es una prueba, es una infección que se transmite también por vía parenteral a través de la sangre. Generalmente se piensa que cuando hay un paciente con hepatitis B, viene asociada con hepatitis D. Generalmente, cuando hay una coinfección ya por este tipo de estos dos tipos de hepatitis, la gravedad de la enfermedad empeora. Es bien complicado. Entonces, también de la misma forma, la hepatitis B se detecta de la misma forma, con IgM y IgG. Y la hepatitis C
que vamos por la misma situación como la hepatitis A, ¿no? Es un método que también se transmite por vía parenteral y también quien se eleva primero de fase aguda siempre va a ser la IgM. Hay un periodo de tiempo corto y después la que aparece por largos periodos de tiempo, es la inmunoglobulina de tipo IgG. Para ver un poquito de la hepatitis C en el diagnóstico, generalmente es difícil, o sea, la serología en fases crónicas. ¿Por qué le he puesto en interrogación? Porque realmente tendrá validez saber si tuvo o no tuvo. Yo creo que al fin y al cabo, bueno, eso es con fines, no es que no sirva, ¿no? Pero es con fines epidemiológicos nada más, o por saber cosas del paciente del pasado. Pero así para infección activa y todo lo demás, no nos sirve la parte de la serología en formas crónicas cuando hacemos detección de IgG, siempre a nivel de tipo IgM. Y siempre hay que aclarar en laboratorio qué es lo que yo solicito, ¿no? Inmunoglobulina de tipo IgM. ¿Está claro? Ajá. Creo que con eso les he querido aclarar un poquito del pantallazo y les he dicho ya algunas preguntas que iban a entrar al examen. Entonces, al examen oral, quizás no al examen escrito, pero por lo menos al examen oral sí hay preguntas que van a entrar de lo que les iba hablando. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ningún comentario? Doctora, entonces ese temario va para el examen oral del siguiente miércoles. Claro, es un temario en realidad que les va a ayudar un poquito a resolver la parte del oral y también del escrito. Es lo que era para cara de asusto. Ay, ya, chicos, no se asusten. Lo único que les pido es, concéntrense. O sea, para mí un examen tomado por casos clínicos oral, para mí es exámenes que les va a tocar el día miércoles y el próximo miércoles. Su examen segundo parcial. ¿Está claro? Sí. O sea, vamos a hacer el examen oral es este miércoles y al próximo miércoles también. Sí, el examen teórico. Y de este temario que nos mostró. Lo mismo. Es de eso también. Es la mitad, ¿no? La mitad de la nota. Es de este y la mitad del otro. O sea que se va a ir ponderando los dos. ¿Está bien? El miércoles que viene vamos a dar examen oral todos. Sí. Todos El van a próximo ver. miércoles va a ser examen escrito. Exactamente. Y todos los dos exámenes va a ser de los temas que nos acaba de enseñar, ¿no? Exactamente. De los temas que les acabo de enseñar son de los temas. Ahora mismo les mando la guía práctica del HAL